de ruptura. Por favor, me confirman si se puede ver mi pantalla. Se ve, Ausi. Todo bien, Ausi. Muy bien, muy bien. Entonces, como decía, vamos a repasar la parte de criterios de rupturas para rocas. Antes de hablar de un criterio de ruptura de Hook and Brown, vamos a hablar qué son los criterios de ruptura. Por lo general, y ya vieron con el doctor, que existen varios criterios de ruptura que va a depender de la curva, de las características y de los parámetros geomecánicos. Entonces, vamos a hacer una anotación aquí pequeña, un resumen. Por ejemplo, un resumen de lo que se vería. El más conocido para lo que es el macizo rocoso es el de Hook and Brown. Hook and Brown. Para macizo rocoso. El otro es el de Barton y Chubey. La diferencia entre ambos es que este es un criterio de rotura más general y el de Barton de Chubey es para un criterio de rotura especificado más que todo para roca que es muy fracturada, que existen bloques, que no existen buenas condiciones de las discontinuidades. Y el más conocido aplicado en suelos es el criterio de rotura de Moore-Coulomb. Por lo tanto, de Hook and Brown, sus parámetros geomecánicos para roca intacta, lo vamos a anotar así, y como ya se les mencionó, se les dio el examen también, y incluso falta algunos que den examen, si no me equivoco, va a tener solo dos parámetros. Tenemos la resistencia de compresión simple de roca intacta, se lo denomina así, I de roca intacta, y tenemos el MI, que es el índice petrográfico para roca intacta. Ahora, los parámetros geomecánicos para un macizo rocoso de Hook and Brown, ¿no?, es también la resistencia a compresión simple de la roca intacta, así, CI, o aquí también CI. Aquí el índice petrográfico de la roca intacta también, y el GCI, que es el índice geológico. A partir de estos datos se va a tomar, o se va a calcular datos para el macizo rocoso. Y estos datos para el macizo rocoso, para el criterio de altura de Hook and Brown generalizado, pues se lo denomina generalizado, están comprendidos por A, S y MB. Pero aparte de incorporar estos tres datos o parámetros geomecánicos, hay otro más, que es el D, que es el índice petrográfico o de disturbancia. No sé si es índice de perturbación o de disturbancia. Pero no es como un parámetro, no es un parámetro geomecánico, no cabe recalcar. Aquí, en roca intacta, solo hay dos parámetros. En macizo rocoso hay tres parámetros. Este es Hook and Brown, roca intacta, y Hook and Brown generalizado, si con la G, es para el macizo rocoso. Eso cabe recalcar. Después, para Barton y Chubey. Para Barton y Chubey existen tres parámetros. Va a ser el parámetro de la resistencia a la compresión simple, que se le denomina JCN. JCS. La resistencia a la compresión simple, ¿no? Pero esto es en otra nomenclatura, para Barton y Chubey. Después, también está el coeficiente de rugosidad, que es el JRC. Y también viene el ángulo de fricción aparente o residual. Son los parámetros mecánicos de Barton y Chubey para el macizo rocoso. Ahora, hablando de Moore-Coulomb. Moore-Coulomb es uno de los más conocidos y los más utilizados. Es más que todo para suelos. Para suelos, esto ya lo hemos visto en suelos 1. Para suelos. Pero también puede ser aplicado a rocas o al macizo rocoso. Es por tal motivo que los parámetros de Hook and Brown, o el criterio de altura de Hook and Brown y el criterio de altura de Barton y Chubey son criterios de funciones no lineales, mientras que Moore-Coulomb es lineal, ¿no? Estos dos son no lineales
y el de Moore Coulomb es una función lineal. Ahora vamos a hablar un poco de la linearización. Aquí viene el término de la linearización que se avanzó el día sábado con el auxiliar Micaela. Este es un pequeño repaso de todo lo que se avanzó, lo que se vio. Entonces, para hacer esta interpretación, es decir, como Moore Coulomb es el más conocido entre todos los criterios, se va a realizar este tipo, es decir, vamos a llevar de una función que es tipo parabólica, que tiene Hook-and-Brown y tiene Barton y Chube, a una función lineal de Moore Coulomb. Es donde viene el término de la linearización. Vamos a llevar lineal. Y es por eso que se vio ya el día sábado de cómo se realiza de Hook-and-Brown a Moore Coulomb. Hoy día lo vamos a volver a hacer, pero un poquito más a detalle. Así que para la próxima clase vamos a hacerlo la linealización de Barton y Chube. Vamos a hacer un pequeño resumen más acá. Lo que se va a hacer de Hook-and-Brown el día de hoy, se va a linealizar y se va a convertir a parámetros de Moore Coulomb. Es decir, estos parámetros del esfuerzo de compresión de roca intacta, el MI, el GCI, vamos a llevarlo en términos o en parámetros lineales, en la cual vamos a tomar en cuenta el ángulo de fricción y la cohesión como tal. Esos son los parámetros geomecánicos de Moore Coulomb. Aquí son dos. Entonces aquí se está resaltando cuáles son los parámetros geomecánicos de cada criterio de rotura. La siguiente vamos a hacer de Barton y Chube a cómo se lineariza a Moore Coulomb también. Se va a hacer esto porque hay muchos modelos, hay muchos software en los que utilizan el criterio de rotura de Moore Coulomb. Es decir, podemos interpretar el macizo rocoso en estos términos. Es por eso que se lo hace. Pero no es lo más habitual, es decir, no es lo más preciso. Lo más preciso es que se mantenga los criterios de rotura para macizo rocoso. Es aplicado para suelos y para macizo rocoso, pero en una primera instancia. Es como un primer estudio. No se lo toma mucho en cuenta, es decir, no es muy preciso. Perdón, mejor la palabra, el término no es muy preciso, pero se le puede realizar. Hasta aquí, si tuvieran alguna duda. Ya, si no, entonces vamos a ir un poquito más al avance y hay algo más que quisiera especificar con ustedes. Vamos a hacer una pregunta. ¿Sí? El GRS en Barton Chube, ¿qué significaba? ¿A qué hacías referencia? Disculpe. El JRC, J, no G. Ah, sí, JRS. Coeficiente de rugosidad. Gracias, Auxi. Listo. Entonces, ¿qué se vio el día sábado? ¿No? Vamos a ver una recapitulación del día sábado. Vamos a ver acá. Mira, lo que se vio el día sábado ha sido datos de laboratorio, en la cual se tenían datos de un triaxial, sigma 1 y sigma 3. Y esto es un eje de referencia en la cual está los sigma, y aquí arriba está el esfuerzo de corte. Aquí se les daba los valores, aquí creo que era, sigma 1 es representado como el esfuerzo principal. Y sigma 3 es como el esfuerzo desviador. No, esas son las nomenclaturas que se realizan. Esto también es ya llevado en mecánica de suelos 1, en lo que es los ensayos triaxiales. Entonces se les daba ciertos datos, ¿no? Ciertos datos de sigma 1 y sigma 3, ¿con qué intención? Vamos a ver un poquito más, vamos a hablar continuo de lo siguiente. ¿Cómo es el ensayo triaxial? ¿Qué se lo realiza? Al ensayo triaxial se le somete a presiones o a esfuerzos o cargas de ese sentido.
Esta es la probeta en color celeste, esta es la probeta, el testigo, se lo denomina más como testigo en macizo rocoso, y se le aumentan esfuerzos de compresión, es decir, esfuerzos principales se denomina acá, sigma 1. Y aparte se le introduce esfuerzos de confinamiento para quitar los excesos o los espacios vacíos. Los espacios vacíos del testigo. Es un esfuerzo 3 o desviador. No, este es esfuerzo de consolidación de la muestra, del testigo. Entonces, a partir de esto se va a realizar, o sea, va a haber diferentes cargas y para diferentes cargas de compresión axiales, va a haber diferentes también cargas de esfuerzos desviadores. Por lo tanto, lo que se crea al final van a ser diferentes datos, es el esfuerzo desviador y el esfuerzo de consolidación y esfuerzo principal, y se va a generar círculos. Se va a ir produciendo círculos de rotura. De esta manera. Que no está muy bien dibujado, pero esa es la idea principal. Por lo cual, lo que se realiza en el ensayo, el análisis en gabinete, es hacerlo pasar una recta. Y con esta recta determinar el esfuerzo de corte, el esfuerzo y el esfuerzo normal, ¿no? Los esfuerzos principales del material. Esa es la idea principal. Entonces, para lo que es el macizo, el esfuerzo, lo que es la resistencia, la compresión de la roca intacta, es de aquí de donde sale. Porque cabe recalcar que había mencionado que esto es una roca intacta, es un testigo que no tiene discontinuidades como tales. Una roca intacta. Es el testigo lo que se lleva al laboratorio. Si no tiene discontinuidades, es puro. Quizás tenga alguna que otra fisura, tiene su reglamentación para llevarlo a triaxial. Entonces, a partir de todo esto, lo que se va a realizar, o sea, se va a determinar los dos parámetros geomecánicos para roca intacta de Hook and Brown, ¿no? De Hook and Brown. ¿Y cuáles son esos dos? Van a ser la resistencia, la compresión de la roca intacta a partir de estos datos y el índice petrográfico. Este es el para roca intacta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer después? Después de obtener estos datos, se lo debe llevar a datos del macizo rocoso. Es decir, vamos a utilizar el criterio de rotura de Hook and Brown, pero generalizado, en el cual necesitamos la resistencia de compresión simple, necesitamos MI, índice petrográfico, y hay un dato más, un dato importante que es el GCI. El GCI, ¿de dónde viene? Va a venir de correlaciones, de clasificación, o de las cartillas de Hooke. Esto ya lo hemos visto a detalle y anteriormente, ¿no? Y cartillas de Hooke. Resumido. Porque este es un parámetro que representa al macizo rocoso como tal. Va a representar sus discontinuidades, va a representar a todo lo venido. Y aparte necesitamos saber el D, que este es un parámetro, pero no es geomecánico. No es geomecánico. Es geomecánico. Aquí solo hay 3 parámetros geomecánicos para Hook and Brown generalizado. Voy a recalcar que este índice o factor de disturbancia o de perturbación va a indicar, es un parámetro constructivo, va a indicar si la roca es fácil de excavar o es difícil de excavar, si es una roca blanda, va a depender de la geología y del método constructivo que se va a realizar. Este D va a variar de 0 a 1. Entonces, con todos estos datos, lo que se va a hacer para la roca intacta, para el Hook and Brown generalizado del macizo rocoso, es determinar A, S y MB.
y llevarlo a la fórmula. Porque hay esas distensiones. Vamos a ver en el formulario. Aquí les indica claramente cómo es la fórmula del criterio de Huckenbaum generalizado. Esto lo vamos a utilizar para lo que intacta también, con ciertas variaciones. Voy a cortar. Entonces, ¿qué es lo que debemos saber primeramente de esto? Entonces, para roca intacta, colocando acá, para roca intacta, tenemos el esfuerzo de compresión de la roca intacta, de la roca intacta y el MI. Okay, entonces, este MB es MI para Huckenbaum, para el normal, para roca intacta. Y S siempre va a valer 1 y A siempre va a valer 0,5. Son parámetros, son constantes para roca intacta. Por eso se lo calcula para el macizo rocoso. Para el macizo rocoso se lo calcula y está en función de esos parámetros que ya había mencionado. Se calcula A, se calcula S y se calcula MB. Si me entendieron, si tuvieran alguna pregunta, por favor, me interrumpen nomás. Eso es lo que se debe hacer, esta es la metodología. O sea, todo esto de lo que se vio el día sábado es para calcular estos dos parámetros. Vamos resaltadito. De la roca intacta, porque estamos hablando de un triaxial de roca intacta. Y después, a partir de estos, vamos a determinar recién para el Huckenbaum generalizado. ¿Ok? Entonces, veamos a la pregunta acá. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice que un túnel será excavado atravesando una formación construida mayoritariamente por areniscas de grano fino a muy fino, limolita. La resistencia a la compresión promedio obtenida en el laboratorio es 62 megapascales. Aquí está el dato uno de los datos fundamentales. Entonces, ¿de dónde sale estos 62 megapascales? Sale efectivamente de hacer todo esto, del triaxial. Y está muy claro en su formulario esta parte. Entramos, aquí les voy a compartir, les voy a mostrar. Aquí nos dice la resistencia a la compresión simple, ¿no? Que es la página 15 del formulario, y va a indicarnos las diferentes formas de determinar la resistencia a la compresión simple. Aquí está detallado que nos indica que es un ensayo triaxial, ¿no? Es decir, determinar los parámetros geotécnicos. Y esos parámetros geotécnicos o geomecánicos son la resistencia a compresión simple y el MI, a partir del triaxial. Aquí está, a partir del ensayo triaxial, el MI, y este es el coeficiente de correlación. Aquí ahora vamos a ver qué significa el coeficiente de correlación. Entonces, vamos a continuar todavía con esa parte de los parámetros geomecánicos de roca intacta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron el día sábado? El día sábado determinaron que era X, que era Y, después determinaron que era x al cuadrado, y al cuadrado, y xy. Hicieron una tablita. Le hicieron una tablita. ¿Pero de dónde viene esto? ¿Qué teoría es? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a deducir esta ecuación para mostrarles de dónde viene esta tablita que han realizado el día sábado. Entonces, lo que se hace es, aquí hemos introducido una recta entre los ensayos triaxiales. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta ecuación, que va a ser para roca intacta, llevemos a una ecuación lineal. ¿Cómo se hace eso? Entonces, la deducción dice lo siguiente. Tenemos sigma 1, este sigma 3 va a pasar al lado de la izquierda, va a ser sigma 3, va a permanecer acá, sigma CI, compresión de roca intacta,
Aquí tenemos, en vez de MB, para roca intacta es MI. ¿Sí? Aquí MI, sigma 3, estamos hablando de roca intacta más S. Para roca intacta, S es igual a 1. Paréntesis. Y A, para roca intacta, es igual a 0,5. 0,5. Entonces vamos a desarrollar. ¿Qué significa este 0,5? ¿Qué significa este 0,5? Vamos a colocar con lapicito. Este 0,5 es también decirlo un medio. ¿Y qué representa un medio? Representa una raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Continuando con la deducción, tenemos sigma 1 menos sigma 3 igual a la resistencia a la compresión de la roca intacta. En vez de paréntesis, vamos a transformarlo a una raíz cuadrada. Mi raíz estaba muy cerca. Aquí mantenemos MI, resistencia a la compresión, perdón, es sigma 3, resistencia a la compresión simple, más 1. Entonces, ¿qué es lo que realizamos para quitar la raíz cuadrada? Es elevar los dos miembros al cuadrado. Elevar los dos miembros al cuadrado. Aquí está. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, esto mantenemos sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado igual, aquí va a ser entonces sigma 6 de resistencia de compresión simple al cuadrado, y esta raíz por el multiplicado por, elevado al cuadrado va a desaparecer. Por lo tanto, vamos a tener MI sigma 3, resistencia a la compresión de la roca intacta, más 1. Ahora lo que vamos a hacer es desaparecer el paréntesis. Nos tenemos sigma 1 menos sigma 3 elevado al cuadrado igual, aquí vamos a multiplicarlo. El primer miembro sería entonces, sería MI, si vamos a anotar, MI, aquí resistencia a la compresión simple al cuadrado sobre resistencia a la compresión, entonces solo va a quedar resistencia a la compresión simple. Por la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, multiplicado por sigma 3. Y más, aquí viene la resistencia a la compresión de la roca intacta. Ya. Ahora, si se dan cuenta, hemos hecho esta deducción para determinar que representa una recta. ¿Cómo representa una recta? Esto va a ser para nosotros Y. Esto va a ser igual a B. Todo esto es igual a B. Por sigma 3 para nosotros va a ser X. Y esto A. Nada. Hemos llevado a hacerlo, o hemos deducido, ni siquiera hemos deducido, solo hemos cambiado el orden para determinar que que va a ser una recta, que va a pasar una recta por medio de los círculos de falla. Entonces, ¿qué nos representa Y? Nos representa a sigma 1 menos sigma 3. ¿No? Esto ya lo vieron el día sábado. Va a ser igual a sigma 1 menos sigma 3 elevado al cuadrado. ¿Qué era X? Sigma 3. Sigma 3. Entonces, a partir de estos datos, aparte aquí falta un datito más importante que es el número. ¿Qué es el número? Porque a partir de esto se va a realizar la teoría de mínimos cuadrados. Toda esta tabla es para la teoría de mínimos cuadrados. Y todo eso, todas las fórmulas que se debe realizar, están en su formulario. Aquí está. Entonces, utilizando la teoría de mínimos cuadrados, que eso sí o sí se tiene que realizar paso a paso, encontramos la resistencia a la compresión de la roca intacta, pero está elevado al cuadrado. Aquí está elevado al cuadrado. ¿Y cómo nos sale en la deducción? Que A, que va a representar la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, va a estar elevado al cuadrado. Ahí está claramente deducido.
Y MI, ¿qué va a ser MI? ¿No? MI va a ser, aquí vamos a ver en el formulario, y MI nos indica que va a ser 1 sobre la resistencia de compresión de la roca intacta, ¿no? Multiplicado por la teoría también, o sea, estas son las operaciones de la teoría de mínimos cuadrados. Es decir, vamos a ver, aquí vamos a deducir uno más, con lapicito. Hemos dicho que B es igual a MI por resistencia a la compresión simple. Entonces, MI va a ser igual a B sobre resistencia a compresión simple de la roca intacta. Entonces, en todo caso, va a ser MI igual a 1 sobre la resistencia a la compresión simple de la roca intacta por B. Y esto, lo que es B, va a venir de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. A también viene de mínimos cuadrados, como se calcula. Por eso toda esta teoría viene de acá. Se está representada ya en su formulario. Así que esto no es necesario realizarlo, sino les estoy mostrando por qué se lo hacen, de dónde viene y cómo se utiliza entonces esto. Esta es la resistencia de compresión simple y esto es la constante petrográfica. Entonces, sí o sí se lo tiene que realizar. Esto para la roca intacta, para determinar los parámetros geomecánicos, esta teoría de mínimos cuadrados, ¿no? Aquí vale n, en los números de datos que se tiene. Eso viene, eso es lo que significa. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es un poco de aclaración de lo que llevaron el día sábado. ¿Alguna duda? A ver, pronúnciense. ¿Sí entendieron? ¿Me escuchan? Sí, entendido, sí. Ya. Entonces todo viene de ahí. Ahora, ¿por qué se utiliza este coeficiente de correlación? Entonces este coeficiente de correlación me va a identificar qué también representa esta línea a mis datos. Si va a representar de buena manera o no. Es decir, todo lo que los círculos hemos deducido y hemos llevado a que se represente un punto de esa manera. Es decir, en vez de ser círculos ahora, van a ser como puntos. Entonces, lo que es R, que es el coeficiente de correlación, tiene que estar cerca aproximadamente a 1. Que sea aproximadamente a 1, este R. R es el al cuadrado, ¿no? Por mínimos cuadrados. Pero sacando la raíz cuadrada, este valor tiene que llegar cerca a 1, aproximadamente. Es decir, tiene que estar entre 0,8 y 1, lo que nos indica que también está nuestra correlación. Esta es una correlación utilizando la teoría de mínimos cuadrados. Se tiene que hacer toda esta tablita, se tiene que hacer la sumatoria, llevar a las fórmulas de mínimos cuadrados, y así es como se resuelve estos primeros parámetros. Todo esto se lo hace solo para determinar la resistencia de la compresión simple, la roca intacta, y para determinar MI, es decir, los parámetros geomecánicos de Hookham-Brown para roca intacta. Ahora, a partir de esto, se debe hacer otro trabajo más. Se lo debe llevar ahora al macizo rocoso. Tenemos acá para el macizo rocoso. Es decir, todos estos datos que nos dan, digamos, acá en la pregunta, ya son, o sea, ya han pasado por esto. Ya pasaron por esto. Es un primer procedimiento que se debe realizar en el laboratorio. En todo caso, si te dan, ¿no?, la resistencia de compresión promedio obtenida en el laboratorio, 62 megapascal, entonces, ¿a qué se refiere también con promedio? Se refiere a que no solo se hizo una probeta o un ensayo, se hizo más, o sea, hubo más probetas, hubo más cilindros o más testigos, en la cual se realizó del mismo macizo rocoso y entonces sacaron un promedio de la resistencia a compresión simple de roca intacta. Eso más, a eso se le va. Ahora, aparte del MI, aquí no nos da un MI así como tal, como dato, pero nos da dos tipos de
de formaciones. Nos dice, un túnel será excavado atravesando una formación constituida mayoritariamente por areniscas de grano muy fino, ¿no? Y eso varía a muy fino, que son las limolitas. Entonces, dependiendo del tipo de roca, podemos determinar el MI. Entonces, ¿qué MI tomaríamos? Estamos hablando de areniscas y estamos hablando de limolitas. A ver, ya han debido estudiar también geología. ¿Cuál tiene más resistencia y cuál tiene menor resistencia? ¿Alguien? ¿Cuál de las dos tiene mayor resistencia? Las areniscas, Auxi. Exacto. Las areniscas tienen mayor resistencia, aparte que son de grano fino. Aparte que no sé qué es grano fino, pero tiene mayor resistencia a las limolitas que son de granos, pero muy finos. Ambas son sedimentarias. Eso ya tienen que entender también, tienen que llevar, tienen que estar en su cabeza. Si ya son sedimentarias, entonces deberíamos trabajar con la más crítica, con aquella que tiene menor resistencia. Entonces vamos a trabajar con lo que es las limolitas. Entonces veremos para las limolitas. A partir de conocer el tipo de roca, vamos a determinar el MI. ¿Qué nos indica acá? En su formulario. Nos indica que el MI, aquí está, son valores para la constante de petrográfica de MI. Entonces, para una limolita es 9, mientras que para una arenisca es 19. Aquí nos da una pequeña percepción de la resistencia. Entonces, utilizamos un MI igual a 9. Igual a 9. Aquella que tenga de la tipo de roca que tenga menor resistencia. Entonces, ¿qué nos da? Ya nos da la licencia de compresión de la roca intacta, o sea, es decir, en el laboratorio ya se realizó todo este procedimiento que nos dice que es de 62 megapascales. Megapascales. Y aparte un MI que estamos asumiendo que va a ser de la limolita porque es la que tiene menor resistencia y es de 9. Ok. Entonces, a partir de estos datos, aparte nos da un GCI, les cuento. Si la cobertura, profundidad del túnel es de 150 metros y el peso específico de maíz rocoso de 25 kilómetros de metros cúbicos. Entonces se considera una voladura controlada, es tipo constructivo, tipo de perforación, de 0,7. ¿Y qué es el D? Es el factor de disturbancia. Y aparte, y un GCI 66, es decir, el tipo de roca también es G66, GCI 66, que sí parece una roca bastante aceptable, puede ser buena a muy buena, y nos da un D de 0,7. Entonces, aquí tenemos los tres parámetros geomecánicos. Con esto vamos a llevarlo vamos a determinar el criterio de ruptura de Hookham-Brown generalizado. Esta vez para macizo rocoso es generalizado. Hookham generalizado. Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos esta formulita acá. Entonces, ¿qué debemos completar acá? ¿Qué debemos completar? Los únicos valores que deben estar así como variables tienen que ser sigma 1 y sigma 3 esta vez. Así que nosotros tenemos que completar la resistencia de compresión de la roca intacta, tenemos que completar MB, completar S y A. Como estamos hablando de macizo rocoso, eso ya no van a ser constantes, van a variar dependiendo de la resistencia y al tipo de roca. Entonces también está muy claro en el formulario cómo se realiza este método. Por ejemplo, aquí nos dice ensayo triaxial. Así ya tenemos comprendido, se utiliza la teoría de mínimos cuadrados para determinar los parámetros mecánicos de la roca intacta. Y aquí nos viene el criterio de Hookham-Brown generalizado. Entonces, para hallar MB, que es el parámetro petrográfico, o coeficiente petrográfico,
vienen de la siguiente manera. Todo esto voy a cortar y copiar. Y aquí está el factor de disturbancia o de voladura, que va a variar de 0 a 1. No siempre va a ser 0,1, puede ser 0,7, 0,8, va a depender del tipo de excavación, tanto para túneles o como para taludes. Vamos a copiar. Y entonces, ¿qué se obtiene? Colocar con el lapicito. Entonces, el MB va a ser lo siguiente. MB está dependiendo del MI. MI para nosotros es 9, que va a ser exponencial, ¿no? Por la exponencial, GCI 66 menos 100 sobre 28 menos 14 por 0,7. ¿Cuánto sale MB? ¿Ya? ¿Alguien calculó? 1,389. 1,39. Muchas gracias. 1,39. Listo. Entonces, terminamos con lo siguiente. Va a ser ese. Ese va a ser igual a la exponencial elevado a GCI menos 100. Perdón, estoy copiando. 66 menos 100 sobre 9 menos 3 por 0,7. ¿Cuánto sale este valor? Es 9. ¿Cuánto le sale? 0,01. Le sale 0,007. Sí. Sí, Oxy, está Ok, bien. muchas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, al final, el parámetro A va a ser 1/2 más 1/6 a la exponencial menos 66 sobre 15 menos exponencial menos 20 sobre 3. ¿Esto cuánto sale? ¿Cuánto le sale? 0,56. 0,56. ¿Seguro? 0,5018. Ok, Sí, o perfecto. a ver. Sí, está bien. 0,50. 0,502 tomaremos entonces. Un momento, por favor. Entonces, ya hemos rellenado, ya hemos completado. Tenemos la resistencia a compresión de la roca intacta. Tenemos MB, el índice petrográfico para el macizo rocoso. Tenemos S y tenemos A. Entonces, todas esas variables vamos a reemplazarlo en la fórmula, en la ecuación. Entonces, vamos a reemplazar. Por lo tanto, tenemos que sigma 1. Y aquí lo coloca un apóstrofe. Es la indicación de que van a ser esfuerzos drenados. Estamos hablando de una roca, entonces que sí, vamos a hablar de esfuerzos drenados. O de un macizo rocoso. No es como hablar, va a tener un comportamiento muy similar en cuanto al drenaje
que la arena. Si la compresión de la roca intacta, perdón, aquí directamente 62 megapascales. Después el MB, que es 1.39. Después sigma 3, ¿no? Condición efectiva, drenada. Y aquí tenemos la 62 megapascales, la compresión de la roca intacta, más S, que es 0.007, y todo elevado a 0.502. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? ¿Qué tipo de datos nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar una curva, o sea, va a ser un criterio no lineal, de esta manera. Es decir, va a venir de acá y va a ser una curva. Perdón por mi curva, perdón por el grafiquito, pero es así. Entonces también en el formulario está bastante claro, ¿no? Porque dice, aquí nos menciona un poco de la linealización. Si vamos a esta comparación. Por ejemplo, aquí nos indica que esta curva, aquí está, que aquí está esta curva, tiene el comportamiento, es una curva, es una función no lineal que pertenece a Hook and Brown. Mientras que esta otra curva ya no es curva, es una recta. Aquí está la recta. Esto pertenece a ese criterio de rotura de Moore-Coulomb. Entonces, ¿qué quiere decir? Aunque no existe mucha diferencia, ¿no? que se lo puede hacer, pero no es muy aconsejable. Entonces, a partir del criterio de Moore-Coulomb, podemos determinar la resistencia a la compresión, pero del macizo rocoso. Entonces, por lo tanto, vamos a hacer la linealización del criterio de rotura de Hook and Brown a Moore-Coulomb. ¿Cómo se realiza esto? ¿De qué depende? ¿Cómo funciona? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña comprobación con el Rock Data. El Rock Data, el Rock Lab. Vamos a verificar si los valores nos salen tanto para Moore-Coulomb como también para Hook and Brown. Permítame. Esto que no me está saliendo. Bien, espera. Esto lo vamos a ver. Bien. Ya. Una vez que terminemos la linealización, vamos a comprobar con el Rock Data. ¿Ok? Tenemos lo siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer es transformarlo a una línea. Entonces, esto va a ser de Hook and Brown. Digo, Moore-Coulomb. Este es Moore-Coulomb. Y esto es Hook and Brown. Ahora, el eje de diferencia, ¿en qué está? Está en esfuerzos normales y está en esfuerzos de corte. Entonces, drenado. Entonces, también habían visto cómo determinar la resistencia a la tracción el día sábado. ¿Y qué significa? Ya, un poquito más vamos a hablar de eso. Sabemos que este es el ensayo triaxial y se le aplica esfuerzos de compresión axiales y también de superficie. Entonces, ¿qué estamos asumiendo con estos datos? Por lo general, en lo que es la mecánica de suelos y lo que es también la mecánica de rocas, se toma en cuenta la compresión con un signo positivo. ¿No? Como un signo positivo, mientras que la tracción, ¿no? Porque mayormente la resistencia a la compresión, la resistencia del suelo, la resistencia de la roca, está medida la compresión, no tanto para la tracción. No, en suelos no existe como tal la resistencia a la tracción. Puede haber algún tipo de dato, pero no funciona. Mientras que para la tracción,
utilizamos, o sea, que va a estirar de esta manera, es el contrario, se le toma en cuenta con un signo negativo. Vamos a colocar este para la compresión. Y esto es para la tracción. Estamos hablando para lo que es la mecánica de suelos y la mecánica de rocas. Esa es la convención de signos que se utiliza. Por lo tanto, aquí tenemos esfuerzos normales. Entonces, si queremos determinar el esfuerzo a tracción, va a estar al otro sentido, porque va a ser negativo. Y esto va a ser el esfuerzo normal. Este va a ser el esfuerzo normal, pero a tracción, por tal motivo. Y esto es la compresión. Por eso, utilizando esta ecuación, cuando sigma, cuando sigma 1 valga igual a 0, entonces vamos a tener un sigma 3 que está en esta posición. Si es así, lo que era la definición de la tracción. ¿No es cierto? Entonces esto va a depender para un sigma 1 igual a 0, a ser negativo. Reemplazando en la ecuación de Hooke and Brown generalizado, podemos determinar ese parámetro. Porque esto va a ser negativo. O sea, no se preocupen que sea negativo, está bien. Es parte de la nomenclatura que está llevando o la convención de signos que lleva la mecánica de rocas, por tal motivo. Es decir, los estudios son más que todo para compresión. Y en vez de realizarse o de ¿cómo se dice esto? O de tener problemas con los signos, entonces se le hace esto, ¿no? Se le toma como positivo a la compresión. Creo que también la parte de hormigón es lo mismo, es muy parecido. Entonces, ahí va. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a linearizarlo. Esta linearización vamos a hacerlo, vamos a tomar en cuenta unos parámetros o unos datos, puntos muy chicos. ¿A qué me refiero? Entonces vamos a tener estos parámetros, unos puntos que nosotros vamos a asumir. Ya vamos a ver de dónde salen esos puntitos en una tablita, y que nuestra recta para realizar el criterio de altura de Mohr Coulomb sea lo más preciso posible. Si para realizar la rectita que pase por los puntos sea lo más preciso posible, aunque sea más rectito. O sea, que tanto Hooke and Brown como Mohr Coulomb tengan una correlación igual a 1, o sea, que sean casi perfectos, que tengan una buena correlación. Por ese motivo se les da unos cuantos valores. En este caso, podemos asumir valores de sigma 1 o también de sigma 3. Ahora, eso va a depender perdón, que me estaba equivocando. Este es para cuando es una gráfica de sigma 1 y sigma 3. Van a disculpar. Por lo tanto, para sigma 1, sigma 3 va a ser negativo. Por lo tanto, esto es conocido como el esfuerzo a tracción. Estás revisando en el formulario. Es así como se ve la curva. Aquí está el esfuerzo principal mayor, sigma 1. Y en el lado horizontal está el esfuerzo principal menor, sigma 3. Y aquí nos indica también, un poquito más clarito, aunque no se le nota muy bien. Aquí está como sigma t, que es a la tracción. ¿Ok? Listo. Entonces, los que se va a realizar con esta ecuación vamos a determinar alguna tablita de valores, vamos a graficar y vamos a sacar una correlación. Entonces vamos a colocar acá valores. Entonces, por sigma 3, unos pequeños valores, así con tal de que tengamos una correlación o unos puntos casi rectos.
Aquí va a ser 0,5. Vamos a avanzar con 0, 0,5, 1, 1.5, 2, 2.5 hasta 3. Vamos a realizar eso. Vamos a una tablita. Creo que la tablita vamos a hacerlo acá. Entonces sigma 3 acá, lo anotamos. Y aquí sigma 1. Esto va a depender de la unidad que estamos utilizando para compresión a la roca intacta. Y esto es en megapascales. Entonces esto va a permanecer en megapascales también. Entonces aquí vamos a tener, digamos, 0, 0,5, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. ¿Ya? Alguien que puede hacer, que puede reemplazar estos valores de sigma 3 a esta ecuación y darme directamente los valores de sigma 1. ¿Cuánto sería? ¿Alguien? ¿Sacó algún resultado? Yo, Ya, para 0, ¿cuánto sale sigma 1? 5,136. Ya, esta vez con solo un decimal vamos a hacerlo. 5.1. 8.8, Ya, 11.6, gracias, listo. 13.9, 16.0, Listo. 16 como tal. sí, Ya. Para todos 5. 17,18, Ya. Y para 3. 19.8. Ya. Muchas gracias. Entonces aquí ya tenemos los valores. Entonces a partir de estos valores, supongo que nos vamos a colocar, vamos a hacer pasar una recta. ¿Y por qué una recta? ¿De dónde viene eso? Lo vamos a ver a partir del formulario también. Aquí tenemos parte de la linealización. Aquí lo dice perfectamente, linealización de ruptura de Huckan-Brown a Mohr-Coulomb. Entonces la ecuación principal de Mohr-Coulomb es esta. Creo que le borro otra vez. Voy a cortar y vamos a ver, vamos a realizar el análisis de esta misma. Esto va a ser, esto viene, esta también es deducida de la ecuación principal de Huckan-Brown. Esto no es, perdón, disculpar. Viene deducida de la ecuación principal de Huckan-Brown. ¿Qué nos dice la ecuación principal de Huckan-Brown? El esfuerzo a corte va a ser igual a la cuestión más la resistencia, más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción. Esto es Mohr-Coulomb, test de cultura de Mohr-Coulomb. Entonces se lo deduce esto. O sea, hay una deducción, ¿no?, de esta ecuación en la cual llega a esta. A ver si ahorita me acuerdo. No me acuerdo muy bien. Es un método un poco más larguito. Si gustan, la próxima clase les voy a tener ya esta deducción. Pero se llega de esta manera. Se llega acá, a esta ecuación. Y esta ecuación representa también una recta. Entonces, ¿cómo representa esa recta? ¿Qué va a ser esa recta? Entonces, esto va a significar igual a Y. Esto va a ser A. Esto va a ser, K va a ser igual a B.
y el factor K, y el sigma 3 va a ser igual a X. Y en realidad todo esto es un resumen, es una reducción de a continuación. También está en el formulario. Aquí está. Y es esta la ecuación completa. Esta es la ecuación completa. Ya, sí, para la próxima clase se debe tener lista de deducción, o si no lo han hecho con si lo hicieron con el doctor, también lo vamos a rehacer. Es decir, de la ecuación principal de Moore-Coulomb, se llega acá, a esta es la deducción, esta es la ecuación. Y a partir de esto, lo reduce, es decir, lo simplifica. Todo esto, ¿qué va a valer? Va a valer igual al esfuerzo, a la compresión del macizo rocoso. Ahora estamos hablando de macizo rocoso. Y todo esto es K, el factor K. Y va a ser la misma, o sea, va a ser el mismo de acá. Para que tengan claro. Sí, les voy a presentar la siguiente, cómo se realiza. La siguiente va a ser con Barton y Chubey. Y si les voy a tener ya todo listo de esto de la deducción. No es muy complicado, es un poco largo. Entonces, como ya tenemos Y, aquí tenemos Y y tenemos X, lo que se va a realizar es una regresión lineal para determinar A y para determinar B. Con estos A y B vamos a poder determinar la resistencia a la cohesión y la resistencia de fricción, que son los parámetros fundamentales o los parámetros geomecánicos principales de Moore-Coulomb. La cohesión y el ángulo de fricción. Los demás son datos. Entonces vamos a hacerlo. Tú conmigo. Acá. Entonces tenemos, a ver, vamos a ver, setup. Creo que es 7. 6. Una recta. ¿O no? Una recta, y tenemos los valores. X va a ser igual a 3, a sigma 3, y Y va a ser igual a sigma 1. Entonces tenemos 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3. Valores. Para los siguientes tenemos los respectivos y eso. 5.1, 8.8, 2.6, 13.9, 16.0, 18.0 y 19.8. Okay. Estas opciones, vamos a calcular la regresión. Tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Clarito. Que A, B, todo eso. Entonces podemos llegar a la siguiente conclusión. Que A, que va a ser igual a la resistencia a la compresión del macizo rocoso, pues se lleva M, va a ser a 146 megapascales. Aquí estamos viendo una reducción considerable, ¿no? Que va a ser menor a la resistencia a la compresión de la roca intacta, que esto es de 62 megapascales. ¿Y esto por qué hay tanta reducción? ¿Por qué reduce tanto? Por el hecho de que aquí en el macizo rocoso ya toma en cuenta las discontinuidades, es decir, todo lo que es Hook-and-Brown, y llevando a Moore-Coulomb, está tomando en cuenta las condiciones de las discontinuidades, que eso es lo que va a reducir, o sea, empleando aquí todo lo que es el GCI, que hemos visto acá, que es parte de la roca, que describe la roca del macizo rocoso de las discontinuidades. Por tal motivo, se va a ver, o sea, por este factor, va a ir afectando a todos estos valores y va a ir a reducir
la resistencia a la compresión del macizo rocoso. Si este es mayor, entonces algo está mal. Si la resistencia a la compresión del macizo rocoso tiene que ser siempre menor a la resistencia a la compresión de la roca intacta. ¿Ok? Después lo que nos sigue va a ser B. ¿Qué es B? B va a ser igual a K, ¿no? Que es un factor, y esto es igual a 4.778. 178 es un coeficiente, una dimensional. Entonces vamos a ir reemplazando en esta ecuación. Nos indica que K es igual a 1 más seno del ángulo de fricción sobre 1 menos seno del ángulo de fricción. Entonces, para esto, bueno, hay una serie también de deducción en la cual se va a despejar sigma, o digo, el ángulo de fricción. Y esa es su fórmula ya despejado. Aquí está. Aquí está el ángulo de fricción. Entonces, vamos a copiar. Que uno lo reemplaza, hace los respectivos deducción, que no es muy difícil esto, no es muy complicado, va a determinar igual esto, es decir, ir en ese sentido. Por lo tanto, tenemos que el ángulo de fricción va a ser igual al coseno de K. ¿K cuánto vale? 4.778 menos 1 sobre 4.778 más 1. ¿Cuánto sale entonces el ángulo de fricción? ¿Alguien? 40.83. Muchas gracias. 40.83 grados. Ahora, aquí ya viene la parte de la interpretación, el análisis de resultados. Por lo general, para un suelo, el ángulo de fricción casi donde entre los 30, entre los 20, 30, 35 grados en el ángulo de fricción. O sea, no es tan grande para un suelo, y esto es más que todo para arenas. Para arcillas a veces es 0 para arenas. Pero aquí estamos hablando de una roca intacta, estamos hablando de un macizo rocoso, entonces es mucho más elevado. Es mucho más elevado que el del suelo. Entonces estamos dando cuenta que sí, está bien, puede ser bien que estamos hablando del ángulo de fricción un poco elevado. También podría ser bajo cuando el macizo rocoso sea muy, muy fracturado. Y el siguiente parámetro que nos faltaría, en todo caso, ya tenemos el ángulo de fricción, sería la cohesión. Vemos acá el formulario que nos dice la cohesión. Aquí está. Vamos a copiar esto. ¿Y dónde viene esta forma de la cohesión? Esta forma de la cohesión viene de acá. De acá. Es decir, ha igualado la resistencia de la compresión simple del macizo rocoso, va a ser igual a 2 veces la cohesión por coseno del ángulo de fricción sobre 1 menos seno del ángulo de fricción. Viene de ahí. Y se hace el despeje, por lo tanto tiene la siguiente, que es la cohesión. Entonces, por lo tanto, la cohesión tenemos que va a ser igual, la resistencia de compresión del macizo rocoso es de 6.146, 1 menos seno
del ángulo de fricción, que es 40.83 grados, todo sobre 2 por el coseno de 40.83 grados. ¿Cuánto sale? Uno punto 41. 1.41. Entonces no existe una gran cohesión. Estamos hablando en términos de megapascales. Sí, es alto la cohesión. Es alto. En arcillas, esta cohesión es entre, a lo que me acuerdo, en arcillas no es muy alto. Creo que varían entre 30, 40, 50 kilopascales, no megapascales, kilopascales. Y aquí un megapascal, estamos hablando de 1000 kilopascales. Es una cuestión bastante elevada. Estamos hablando de una roca, estamos hablando del macizo rocoso. Entonces, esto es todo lo que es la linearización. Si tuvieran alguna pregunta, ahí terminaría el ejercicio como tal. Lo único que les debería es cómo realizar esta deducción de la ecuación. ¿Alguna pregunta? Ahora, si no hay una pregunta, si entendieron entonces todos, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se lleva esto al Rock Data. En el Rock Data, aquí están los criterios que te piden. El Rock Data o también es el Rock Lab, cualquiera de los dos. Es aquí introducir los parámetros geomecánicos. Y aparte de, aquí está, la resistencia de compresión de la roca intacta, el GCI y el MI. Entonces vamos a hacerlo rápido. Eso es ya para terminar. Entonces tenemos que el GCI, que la resistencia de compresión de la roca intacta es 62 megapascales. Introducimos acá 62 megapascales. GCI nos indicaba que era de 66. Introducimos 66. MI, ¿cuánto salía? MI estado de lutitas igual a 9. Lutitas igual a 9. Y D era para nosotros 0.7. Buscamos 0.7. Todavía no vamos a ver la parte de lo que es el módulo de elasticidad. Entonces aquí ya nos sale, aquí está, voy a hacer un reporte, de los datos que nos proporciona el RockLab. Entonces voy a colocarlo acá. Entonces aquí nos dice la clasificación de Hook and Brown. Nos da ya los parámetros que nosotros hemos introducido. Aquí están los parámetros que nosotros hemos introducido. CCI, MI, factor de disturbancia. Ahora aquí nos da el criterio de Hook and Brown generalizado. Nos da MB. ¿Y MB cuánto nos salió a nosotros? Nos salió MB igual a 1.39. 1.39. S 0.07, 007, 0.007 y A 0.502. Eso es así como ya lo ha contemplado todo lo que es el Rock Data o el Rock Lab. ¿Cómo utilizamos? ¿Cómo nos salen los criterios? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Se entendió todo? Claro, sí. Entonces, aquí terminaremos, concluiremos. Les voy a mandar el formulario de asistencia y van a tener 10 minutitos para completarlo. Hasta 3:40. Permítanme. Ya está. Van a tener hasta 3:40 para terminar de completar el formulario de asistencia. Entonces, eso sería todo. Una Nos vemos la consulta. próxima. Sí. En el programa con el Rock Data, ¿qué valores has comparado con la linealización? No, todavía no comparé con la linealización, porque la linealización hemos tomado en cuenta solo para ciertos valores. Después, en la próxima clase vamos a demostrar un poco más de cómo se utiliza la linealización en el Rock Data. Ya, gracias. A ver, ¿alguno que tuviera otra pregunta más? Veo a muchos con sus micrófonos abiertos. No sé si quisieran preguntar. Bueno, entonces esto sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.